Hola amigos de TD Tips. En la cápsula de hoy vamos a hablar cómo alcanzar una oclusión orgánica siempre y cuando exista salud articular. Es decir, vamos a ver la otra cara de la luna. No importa la forma de pensamiento, la técnica o la filosofía que llevemos. No importa si utilizamos brackets de autoligado o brackets convencionales. No importa si utilizamos una técnica lingual o una técnica por medio de alineadores plásticos. Lo más importante, partir de una salud articular para alcanzar una oclusión orgánica. De esa manera, sin duda, nuestros resultados serán mejores y nuestra estabilidad se verá a largo tiempo. Cuando se lo explicamos al paciente, desde luego con otras palabras, el paciente lo entiende y lo acepta. Así es de que cuando hablamos de relación céntrica, hablamos de una relación ortopédica, de una relación estable, donde músculos, ligamentos y hueso van a trabajar en armonía. Cuando hablamos de una oclusión orgánica, hablamos donde vamos a encontrar contactos múltiples, simultáneos, bilaterales, donde quizá un diente será a dos dientes, donde una cúspide caiga donde tiene que caer, donde las cúspides cortantes y las cúspides de estabilidad cumplan con los requerimientos funcionales. Vamos a ver unos ejemplos y seguimos. ¿Cómo alcanzar una oclusión orgánica siempre y cuando exista salud articular? Aquí tenemos una imagen de una ATM, como esto es lo que quisiéramos encontrar en todos nuestros pacientes. Lamentablemente no sucede siempre. Y aquí vemos un caso como esta paciente presenta pérdidas óseas, fracturas alveolares, daños internos en la articulación, y esto es frecuente cuando tenemos una enfermedad degenerativa articular interna. Otro caso que es bastante similar, ausencia de piezas, endodoncias múltiples, pérdidas de piezas. Vamos a ver esta paciente cómo llega a nuestra consulta con su objetivo de un tratamiento de ortodoncia, alinear los dientes porque no le gusta su sonrisa. Y vemos cómo del lado izquierdo tenemos una mordida adecuada, pero del lado derecho tenemos una mordida cruzada completa. Y revisando su radiografía panorámica, pues hay un alargamiento del cóndilo izquierdo, y cómo se tuvo que adaptar la parte ósea a la parte dental, cómo hay cambios morfológicos de acuerdo a la función que estaba presentando la paciente. La paciente presenta 16 milímetros de apertura, tiene un bloqueo en su apertura. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un plano desprogramador y en un par de semanas se desbloquea la mandíbula. Ahora sí, la paciente puede abrir perfectamente, puede cumplir con sus funciones de masticación, de habla, de deglución, etc. Y la paciente se siente bastante mejor, a tal grado de que ella deja de insistir en un tratamiento de ortodoncia porque se está sintiendo cada vez mejor. La oclusión cambia, se va modificando porque se logra una adaptación articular. Y de esta manera, pues ahora tenemos una mordida abierta, la paciente sin duda no puede estar sin su plano, pero ya no insiste en un tratamiento de ortodoncia, porque reconoce, ubicó que mucha de la sintomatología que presentaba era debido, no era la maloclusión, sino a que era una falta de función dentro de su articulación temporomandibular. Desde luego, nosotros le explicamos esto, cómo trabaja el sistema estomatognático. Y dice la paciente, yo ya no quiero ahorita mi tratamiento de ortodoncia, así me siento bien y por lo tanto seguiré con mi guarda. ¿Qué tratar? ¿Cuándo tratar? ¿Cómo tratar? Son interrogantes que nos encontramos y que tenemos que analizar de una manera personalizada en nuestros tratamientos. Vamos a ver otro caso de un paciente que llega a nuestra consulta. Es padre de unos pacientes que nosotros atendemos a sus hijos, y el paciente dice, no sé a qué vengo, mis hijos me piden que me haga un tratamiento de ortodoncia. Nosotros le empezamos a explicar cómo está presentando un daño, un deterioro en su dentadura, esos desgastes en todas sus piezas dentarias,
exposición de cuellos, y el paciente lo empezamos a centrar en su problema y empieza a ubicar que es verdad que presenta algunos dolores musculares, que su articulación truena cada vez que habla, que su esposa se ha quejado de que rechina mucho los dientes. ¿En qué nos centramos? En el diagnóstico. Colocamos un plano desprogramador y vemos cómo se abre la mordida y la mandíbula se posiciona en una relación ortopédica y cómo en su dinámica mandibular el paciente logra tener una mayor estabilidad y un mayor confort. Y ahora sí, es momento de tomar decisiones. Ahora, ¿qué quiero atender? ¿Cómo voy a empezar? Ya que mi paciente ahorita está libre de signos y síntomas. Ahí podemos observar unas cúspides que están caídas y esas zonas generalmente aparece mucho dolor. ¿Qué es lo que nosotros queremos buscar? Una adecuada interdigitación donde existan puntos múltiples, simultáneos, bilaterales y con la misma intensidad. Así tiene que ocurrir un paciente, libre de esos puntos de contacto. Lo único que nos hacen es distraer la mandíbula y generar daños en nuestra oclusión. Avancemos. Es un paciente que atendimos hace muchos años, que viene por un tratamiento de ortodoncia, no le gusta los dientes, cómo los tiene, la estética de los dientes, y él viene por una necesidad de estética dental. Hacemos un montaje en articulador, ponemos atención en su diagnóstico y vemos cómo los cóndilos están teniendo cambios morfológicos importantes. A partir de ahí, nos centramos en ese punto, nos centramos en el diagnóstico y nos damos cuenta que no es un paciente común de una ortodoncia en donde únicamente hay que alinear los dientes. ¿Qué hacemos primero? Manipulamos su mandíbula, ponemos un plano desprogramador. Antes de iniciar un tratamiento de ortodoncia nos damos cuenta cuánto se va la mandíbula para atrás. Ahora sí, ese es mi verdadero paciente. Esa es la verdadera posición que tiene la mandíbula con respecto al maxilar y a la postura cráneo-cervical. Iniciamos un tratamiento de ortodoncia, pensando desde luego en un tratamiento de cirugía. Se le hacen algunas extracciones y vemos cómo el paciente, la mandíbula se ha ido más hacia atrás, se ha ido acomodando. Esto desde luego es intencional para que al momento de hacer una cirugía, en este caso consideramos junto con el cirujano maxilofacial, que era una cirugía de mandíbula y mentón, de avance y una rotación hacia arriba y hacia adelante. Ese es el cambio que tuvimos. ¿En qué nos centramos? En el diagnóstico. Si nosotros hubiéramos atendido al paciente únicamente con tratamiento de ortodoncia, que eran las necesidades por las que vino el paciente, únicamente alinear los dientes, sin duda no hubiéramos tenido ese resultado. El paciente se siente mejor, se ve mejor, ya tiene una competencia labial apropiada y desde luego el paciente está feliz. Ese fue el tipo de cirugía que se hizo. Este fue el resultado que obtuvimos. Un buen alineamiento, una buena interdigitación, buenas formas de arcos, los surcos los alineamos, las cúspides, y vemos cómo tenemos protección de grupo, una guía canina adecuada, donde los dientes anteriores protegen a los posteriores y los posteriores protegen a los anteriores. ¿Por qué hubo cambios tan importantes en la parte dental y en la parte facial? Se expresan de una manera directa. Los tejidos blandos responden a esos cambios, a ese diagnóstico, a esa planificación. Veamos un último caso en donde tenemos una paciente que llega con historia de trauma de un golpe en el mentón y como todos los golpes en el mentón, siempre terminan redundando en un daño articular. La línea media está ligeramente desviada porque su mandíbula ha tenido una laterognasia, un apiñamiento moderado. Este es el resultado de un tratamiento de ortodoncia que se hizo por medio de extracciones. Tenemos un buen alineamiento de surcos, de cúspides
una buena interdigitación, sobre mordidas apropiadas, clases 1 canina, los dientes están dentro de su base ósea, y ese es el cambio de cómo llega y cómo termina. ¿Qué es lo que buscamos? Que las cúspides cumplan con su función, que las de soporte verdaderamente descansen, reciban toda la carga, toda la fuerza masticatoria, y las de corte pues hagan su función, que es justamente esa, cortar los alimentos. Tenemos igual protección de grupo, una buena desoclusión en trabajo y balance, en la guía incisiva, y lo mismo, en base a una planificación y ejecución de tratamiento adecuado, tenemos un resultado en los tejidos blandos. Una mejor competencia labial, el mentón se proyecta, la mandíbula crece, el maxilar se redirige y vemos como la paciente tiene una incompetencia labial, pues ahora logra tener un adecuado contacto y selle labial. Veamos, a pesar de la historia de trauma, cómo su articulación, la relación del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea, cómo tiene los espacios articulares adecuados y que seguramente ahí están descansando perfectamente el disco, los ligamentos y los músculos están trabajando adecuadamente. En su traslación del cóndilo igual tenemos espacios articulares adecuados y pues eso es lo que esperamos encontrar. Una armonía de tejidos duros con tejidos blandos. Hoy en día existen innumerables herramientas que nos permiten revalorar los tratamientos, es decir, auxiliares de diagnóstico. Podemos tener radiografías, tomografías, alguna resonancia, que son estudios más específicos, y si lo combinamos con softwares que son de mucha ayuda, pues nos permite explotar más estos auxiliares de diagnóstico. Es importante tener nuestros estudios iniciales, estudios intermedios, estudios finales. Por ejemplo, en mi caso utilizamos montajes en articulador, pero podemos utilizar modelos escaneados o inclusive articuladores digitales. El paciente debe de estar perfectamente enterado de todos nuestros movimientos. Y desde luego con otras palabras, pero el paciente lo va a entender perfectamente bien. Y vamos a tener a un paciente que está cooperando. Hablarle sobre el diagnóstico, por qué nos estamos preocupando de cómo finalizar este tratamiento, para que cuando regrese a 1 año, a 2, a 3, a 5, a 10 o al tiempo que sea necesario, que regrese el paciente con buenas condiciones, libre de molestias, libre de daños o deterioros que se presentan en la boca a través de los años. Así es de que cuando nuestros pacientes se dan cuenta que nosotros nos estamos preocupando más de lo que esperaba el paciente, pues gustosamente él va a cooperar. Y es por ello que yo me di a la tarea en escribir una editorial para la revista de ortodoncia de mi querida Universidad Nacional Autónoma de México, que le titulé Criterios esenciales para finalizar un tratamiento de ortodoncia. Este texto se lo doy al paciente a leer y cuando el paciente lo revisa, pues es como si se tomara una pastilla de tranquilidad y entender por qué nosotros nos preocupamos más, por qué le pedimos ciertos estudios o por qué decidimos aplazar la finalización del tratamiento. No llevamos prisa por terminar un tratamiento. El que termina primero no necesariamente termina mejor. Así es de que yo espero que esta cápsula, esta reflexión, les sirva como una herramienta de trabajo en su consulta y que cuando tengamos dudas, cuando encontremos que hemos perdido el camino, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos, reflexionar, revisar nuevamente nuestro diagnóstico, pedir estudios nuevos quizás y revalorar. ¿Vamos bien o tengo que hacer alguna modificación? Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Chao.